Así inicia ese Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Este jueves les ofrecemos una noticia especial dedicado al inédito momento postelectoral que vive Estados Unidos. Analizamos declaraciones de hace solo minutos del presidente y candidato Donald Trump, quien se declara ganador y hace graves acusaciones de corrupción y de fraude. Profundizamos en los resultados electorales, los estados que faltan y el comportamiento del voto latinoamericano. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Estados Unidos, parar el conteo por fraude electoral exige el presidente y candidato Trump, o contar hasta el último voto, dice el candidato demócrata Joe Biden. Se mantiene así la incertidumbre, medios discrepan en los resultados, pero el demócrata sigue a la cabeza. El equipo de campaña de Donald Trump insiste en cantar fraude electoral sin presentar prueba alguna. Uno de los hijos del candidato a la reelección, Eric Trump, escribió en Twitter: la cantidad de fraude que se informa en Pensilvania, Michigan, Nevada, Georgia y Wisconsin es increíble. Por favor, reporten sus experiencias de fraude. Más tarde lo eliminó. El mandatario mantiene la petición de que se frene el conteo. Dice que cualquier voto que llegue después del día de las elecciones no debe ser considerado. En realidad se trata del escrutinio del voto por correo, que favorece a los demócratas. Además, advirtió que tomará acciones legales por fraude electoral en los estados reclamados por Joe Biden recientemente. Sin embargo, su equipo perdió las demandas que buscaban obstaculizar el conteo de sufragios en Michigan, donde Biden triunfó, y Georgia, donde continuó el escrutinio. El esfuerzo aquí es asegurarnos de que el voto de todos, el voto legal, se cuente correctamente y que los resultados reflejen la intención del votante. El problema que tenemos en Georgia, como acabo de decir, es que es una votación muy cerrada. También presentarán una querella en Nevada para detener el conteo de votos, pero allí prevén seguir escrutando votos recibidos por correo hasta el fin de semana. Sobre la acción tomada en Pensilvania, sí obtuvieron la aprobación de un juez para supervisar el conteo de votos, pero no contempla frenar el escrutinio ni la invalidación del cómputo que se ha hecho hasta ahora. Se estima que los resultados de ese estado clave se den entre esta noche y el viernes. Nuestros votos están siendo suprimidos. No podemos contar los votos correctamente. Lo que está sucediendo es que han movido la barrera hasta casi 2 metros. Se llevaron las máquinas de votación que estaban en la primera fila y las trasladaron a la parte trasera del edificio. Por su parte, Biden llama a mantener la calma. En Estados Unidos, el voto es sagrado. Es la forma en que la gente de esta nación expresa su voluntad. Es la voluntad de los votantes. Nadie ni nadie más. Lo que elige el presidente de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, cada boleta debe contarse. Y eso es lo que vamos a ver pasar ahora. Y así debería ser. Así que les pido a todos que mantengan la calma. A todas las personas que mantengan la calma. El proceso está funcionando. Se está completando el recuento y lo sabremos muy pronto. La senadora demócrata Elizabeth Warren criticó la actitud de Trump. La gente elige a su presidente. El presidente no elige a las personas cuyos votos se cuentan, mientras Kamala Harris llamó a aportar a la llamada campaña de protección electoral. A 2 días de las elecciones,
aún no se define quién ocupará la Casa Blanca. Associated Press y National Public Radio le dan 264 votos electorales, asignándole el estado de Arizona, y 214 Donald Trump, mientras otras agencias como ABC y NBC News mantienen a Biden con 253 delegados y Trump 214. Solo discrepa CNN, que rebaja 213. Ahí está parte de cómo se mueve desde la percepción de las agencias de noticias estos votos electorales. Recordemos, no el voto popular, sobre el que aún se siguen contando por diversas vías este voto. Hablamos, por ejemplo, del voto por correo. Ahora en algunos estados se había autorizado el voto por correo electrónico y además el voto presencial. Vamos a conocer más detalles a esta hora de lo que ha sucedido durante la jornada, de lo que ha dicho hace minutos, si ya hay repercusiones de ello, del presidente Donald Trump. Con Jorge Gestoso desde Washington. Hola Jorge, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Adelante. Buenas noches, Tatiana. Un balde de agua fría ha recibido el pueblo de los Estados Unidos cuando hace pocos minutos el presidente Donald Trump salió a hacer un discurso en donde definitivamente criticó todo el acto electoral. Tuvo palabras a este nivel diciendo de que están tratando de robar la elección. No hay duda que ha habido un fraude. Hay votos legales, hay votos ilegales. Esos votos ilegales son votos robados, son una prueba de corrupción. Dijo que desaparecen, votos que desaparecen en secreto. Están buscando, se refiere a los demócratas, es decir, todo esto responsabiliza a los demócratas. Está buscando votos donde no existen. Se declaró ganador no solo de la elección, se declaró ganador en Pensilvania, en Georgia, en Wisconsin. Dijo que va a haber muchos litigios y que esto va a parar a la Corte Suprema. Es posible entonces que esto pase mucho tiempo antes de que oficialmente se acepte por parte de él los resultados. Eso, Tatiana, mientras cada vez le queda absolutamente menos espacio, menos posibilidades de ganar la elección y llegar al número de 270 votos electorales que se necesitan para ser el presidente. Solamente ganando, le queda solamente ganando el estado de Pensilvania y el estado de Georgia, podría aspirar a esos votos, mientras que en el caso de Joe Biden tiene muchísimas más posibilidades de llegar a ese número mágico de 270 votos porque le faltan apenas 6. Que gane, por ejemplo, solamente en Nevada y ya gana la elección. Pero para que tengas una idea de que al llegar, empezar a contabilizar los votos que llevaron por correo, que dieron vuelto completamente la marea, y eso es lo que él alude. Él dice, pero ¿cómo es posible que si yo estaba ganando al principio de la noche por centenares de miles de votos, por ahora, por arte de magia, eso se ha disuelto? Se ha disuelto porque están contando los votos y lo que están tratando de hacer desde siempre es la supresión del voto, que la gente no solamente no fuera a votar, sino que decidir él cuáles eran los votos válidos, según él, los que se votaban en persona, que son la mayoría de su gente, y no acepta a la gente que votaba por correo. Para que tengas una idea de cómo viene sus posibilidades de ganar en Pensilvania en caída libre, te cuento que en Pensilvania, apenas unas horas después de cerrados los comicios, él iba ganando por 600.000 votos. A esta altura va ganando por nada menos que 64.000 votos. De 600.000 pasó a 64.000 y falta medio millón de votos por contar. En Georgia, algo similar. Es decir, la ventaja que tenía era de centenares de miles de votos y ahora va ganando por solo 3.400 cuando todavía faltan 47.000 votos por contar. Esto definitivamente, su castillo de naipes se viene desplomando a gran velocidad. Ya hay previsiones de gente que está manejando el manejo de estas cifras y prevén que podría ganar Pensilvania Biden por hasta 40.000 votos. Georgia, ya te digo, la ventaja que le lleva son 3.000 y sigue disminuyendo prácticamente a velocidad
increíble, y en todos los demás estados que pueden ser clave, como puede ser el caso de Arizona, donde está ganando Biden y sigue manteniendo la ventaja, y como el caso de, estamos hablando de la situación en estado más al norte, que también está también ganando Biden. Biden, mientras insulta, descalifica, miente, según los analistas, de manera así descarada en las afirmaciones, Biden mantiene una situación de calma. Estuvo hablando más temprano, dijo definitivamente no hay que dejar de contar cada uno de los votos son sagrados y nosotros calmamente estamos seguros de que vamos rumbo a un triunfo electoral. Pero la situación de descalificación de lo que hizo en la tarde de hoy el presidente Trump es visto como un ataque no solamente a la elección, un ataque a la democracia de los Estados Unidos, y eso para ya, como preguntabas, reacción, y eso es una reacción visceral muy, muy preocupante del pueblo norteamericano, no solamente de los demócratas que estarían a punto de ganar la elección. Tatiana. En ese contexto, recordar que las elecciones fueron el pasado martes, han pasado más de 48 horas y este es el escenario. Jorge, gracias, nos encontramos dentro de un minuto. Vuelvo contigo más adelante. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Roberto Cepeda, director e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN. Nos acompaña de Ciudad de México. Roberto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gusto saludarte. Muchísimas gracias. Roberto, decía más temprano Joe Biden, el candidato demócrata, hay que tener paciencia con la democracia, y decía, imagínense además en qué país lo está diciendo, en Estados Unidos, que la democracia a veces es desorganizada. Horas después dice el presidente Trump, cuando primero hace gravísimas acusaciones, mantiene la idea del fraude, diciendo en qué estados pudo haberse cometido, que se necesitan elecciones libres y honestas. Eso es lo que han dicho en, digamos, términos gruesos ambos candidatos que se disputan en este momento la presidencia del país. A partir de allí quiero conocer su análisis. Roberto. Sí, perdón, Tatiana, efectivamente acabamos de escuchar el discurso del presidente Trump, un discurso que refleja también pues una posición, como ya lo hemos estado viendo, de un candidato derrotado, de un candidato que se siente que está cerca su derrota, ¿no? Lo que estamos viendo, de acuerdo a los números sobre el avance, sobre el conteo en los estados que quedan pendientes, pues el candidato demócrata Joe Biden, con 264 votos electorales, ya le restaría nada más 6 votos electorales. Entonces lo que estamos viendo es evidentemente una elección que cada vez más, conforme van avanzando los votos, se va acercando a una victoria el candidato demócrata Joe Biden. Vemos que esta postura del presidente Trump de no reconocer los resultados, de cuestionar, digamos, el sistema electoral, que no es un sistema electoral nacional, sino son los estados, ¿no? Entonces, los estados mismos, como lo hemos estado viendo, el caso de Michigan, el caso de Georgia, que no le han dado cauce legal, ¿sí?, a estos argumentos de Trump, ¿no? Entonces, vamos a ver, ojalá que esto se resuelva en el menor tiempo posible, porque lo que estamos viendo es una crisis constitucional, sobre todo arreciada por el presidente Trump. Estados Unidos, lo hemos dicho en otras ocasiones, pues se ha caracterizado por ser un país que reconoce, donde sus candidatos a la presidencia reconocen los resultados el mismo día de la elección. En esta ocasión, como fue la característica del voto por correo y otras formas de voto no tradicional, generado justamente por la pandemia, eso ha hecho que se tarde un poco en el conteo de los votos,
pero no es motivo, considero yo, para que el presidente Trump ponga en entredicho la validez de las instituciones. Y esto poco a poco, sí, los actores políticos, estamos hablando de los republicanos en el Senado, estamos hablando de los gobernadores, de diversos actores políticos en Estados Unidos, que no he escuchado yo que descalifiquen el proceso electoral. Es un presidente Trump que está solo en este argumento, ¿no? Sí, de hecho lo ha descalificado, ha dicho que se trata de un sistema corrupto y señala directamente, Roberto, al Partido Demócrata en distintos estados, en distintas instancias. Precisamente vamos a escuchar cómo lo decía el presidente Trump. Él decía, queremos que esto sea honesto, queremos elecciones libres y justas en Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Queremos elecciones honestas, queremos elecciones libres y justas. Queremos que haya gente honesta trabajando en los escrutinios. Eso es importante, porque esa es la manera en que este país va a ganar. Como Estados Unidos va a ganar y pensamos que vamos a ganar muy fácilmente. Creo que va a haber muchos litigios, porque tenemos muchas pruebas, muchas evidencias, y es posible que esto termine en la Corte Suprema. Hay muchos litigios, porque no podemos dejar que se nos robe la elección de esta manera. Y al final de esto, al final de esta declaración, con todas estas acusaciones, Roberto, dice el presidente Trump, nos vamos a ir hasta la Corte Suprema. Está cuestionando todo el nivel institucional del país. Entonces lo que uno se pregunta, ¿cuál es la situación actual? ¿Estamos ante una debacle del Estado-Nación que se le ha vendido al mundo como la más democrática, la más fuerte, civipartidista, pero con instituciones muy fuertes en el país? ¿O es que el presidente está sacando algo, me refiero además en términos de verdad, que él ha visto y que antes no se decía? Roberto. Perdimos la comunicación con Roberto Cepeda, director e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Roberto, ¿me escucha? Dificultades en la comunicación con nuestro invitado. Es importante conocer todo este contexto en el que precisamente se da este desarrollo de las elecciones presidenciales y ahora ese momento inédito de postelectoral. Han pasado más de 48 horas de las elecciones el pasado martes 3 de noviembre y aún es incierto el panorama, aunque hay unas cifras y unas cábalas matemáticas que podrían establecer que ganaría Biden. Sin embargo, en este momento todo puede pasar. Porque precisamente a espera de la oficialización de ese escrutinio, vamos a revisar cómo en varios estados, 45 estados federales ya han declarado ganador, suman delegados electorales que definirán la contienda electoral. De acuerdo a la agencia informativa local Associated Press, para la noche de este jueves aún permanecían en proceso de totalización de votos 5 estados: Alaska, Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, entidades federales que agrupan 60 delegados, los cuales aún permanecen en disputa entre ambos candidatos. Demócratas y republicanos han obtenido hasta el momento 23 entidades federales por lado, que aunados a los 5 que todavía se encuentran en disputa, suman los 50 estados federales, más el Distrito de Columbia, mejor conocido como Washington, D.C. Entre las mayores sorpresas, destaca la victoria de Biden en Arizona, feudo históricamente conservador y proclive a votar republicano. Asimismo, logró imponerse en estados péndulo, como Michigan, Wisconsin o Minnesota. Donald Trump, por su parte, sorprendió en Iowa, Ohio y Florida, donde logró aglutinar, además del voto blanco, la mayoría de electores procedentes de comunidades de ascendencia cubana y venezolana, que tienen un moderadamente alto nivel poblacional en el estado. A espera de confirmación oficial, se pronostica que la batalla electoral entre Biden y Trump se traslade a los juzgados, guerra judicial que podría durar semanas, dejando irresuelta la elección presidencial.
lo que deja en evidencia tanto al sistema electoral como al sistema político estadounidense. Vamos a volver con Jorge Gestoso desde Washington. Tiene a su lado a Patricio Zamorano para analizar precisamente este escenario. Jorge, de nuevo vamos contigo. Adelante. Tatiana, justamente Patricio es no solamente un viejo conocedor de todo lo que es Washington por vivir aquí durante muchos años, sino es nada menos que el codirector de COJA, que es el Consejo de Asuntos Hemisféricos. Patricio, tu primera reacción ante lo que fue esa alocución de Donald Trump. La palabra más fuerte que se me viene a la cabeza es inaceptable. La verdad es que se ha expresado de una manera preocupante. No solamente yo no concuerdo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Te escuchamos, Patricio, y Jorge también te escucha. Adelante. Perfecto. Lo que comentaba, que para mí la palabra más importante para definir lo que ha pasado esta noche es inaceptable. La verdad es que Donald Trump, no creo que exista una crisis constitucional. Lo que existe en este momento es una crisis moral, es una crisis política dentro de la práctica que ha optado por hacer Donald Trump en un encuadre bastante delicado de la historia moderna de los Estados Unidos, en que él tiene que dar ya un paso que defina la dignidad presidencial de los Estados Unidos, porque Donald Trump, de manera personalísima, y de su equipo que lo rodea, está afectando valores fundamentales de esta democracia, que tampoco es perfecta, es una democracia imperfecta y que ha demostrado ser extremadamente imperfecta en esta semana, cuando un personaje como Donald Trump ha podido doblegar muchos de los valores que se suponían sagrados de la democracia imperfecta de los Estados Unidos, pero que por lo menos en la noche de las elecciones siempre había un reconocimiento noble de cuando había una derrota. Han pasado escándalos, pasó el año 2000, cuando George Bush tuvo que acudir a tanto la Corte en Florida como la Corte Suprema para frenar otro conteo que también hubiera cambiado la historia, y donde Al Gore, el demócrata, sacó más votos que el que fue posteriormente nombrado como presidente. Ahí hubo un caso concreto en que había que intervenir y que la justicia, para bien o para mal, tuvo que ejercer una opinión y una decisión que cambió la historia de este país. Pero en este caso, el hecho de que Donald Trump ha optado por denunciar un fraude inexistente, por denunciar un crimen que no existe, y simplemente intentar ensuciar un proceso extremadamente legal. Todos los estados, especialmente Pensilvania, Nevada, Georgia, están contando los votos. Este proceso, que se ha demorado un poco más de días, tiene que ver por el hecho del coronavirus, tiene que ver por el hecho de que millones de estadounidenses optaron por su voto sin arriesgarse a hacer un acto presencial en un local de votación, y optaron por lo que la ley les favorece, que es hacer o un voto temprano, o un voto por correo, o un voto en ausencia. Y cada uno de los estados, para que quienes nos escuchan, para que no se confundan, todos los estados, los 4 fundamentales de los que estamos hablando, tienen legislaciones que son bastante claras. Las regulaciones se están cumpliendo. Pensilvania incluso tiene hasta mañana para recibir votos que están marcados por correo, que fueron enviados el 3 de noviembre. Todos estos votos, que son extremadamente legales, absolutamente legales, Donald Trump los ha llamado esta noche como votos ilegales, y ha creado una narrativa totalmente artificial, declarando cierta legalidad que él mismo ha definido unilateralmente de manera bastante irresponsable, y una legalidad que le beneficia en cierto contexto bastante angosto. Entonces, Tatiana, el problema principal acá es que este discurso no es para los millones de estadounidenses que han votado por Biden. Este discurso es para los sectores radicales de sus seguidores. Él está llamando básicamente a crear una crisis social, está llamando a los seguidores a proteger los votos de Donald Trump de un fraude que no existe. Ya están empezando los conatos de violencia, los hemos visto en varias ciudades del país. Está creando
una frustración política que es basada en elementos falsos, y en ese sentido está jugando con la vida de muchas personas, con la vida de policías, con la vida de manifestantes, con la vida de gente inocente que le va a creer esta noche que hay un fraude en su contra y que se están robando los votos, y toda esta narrativa criminal que ha usado esta noche de jueves. Entonces, la verdad, Tatiana, es que es una encrucijada delicadísima de la historia de los Estados Unidos, y que tiene en todo caso señales positivas, porque han surgido, por ejemplo, dos republicanos bastante importantes como Chris Christie, ex gobernador de New Jersey, y Rick Santorum, que fue candidato presidencial, ambos del Partido Republicano, con Christie, que incluso fue su asesor en el debate presidencial, y ambos han repudiado este autonombramiento que intentó Donald Trump en la madrugada del martes al miércoles, donde básicamente se autonombró, casi un autogolpe comunicacional, de decir que él era el presidente de los Estados Unidos sin tener ninguna base legal, ninguna base moral, ninguna base de regulaciones para decir una mentira como esa que podría haber provocado ya en esa época, 2 días atrás, un estallido social. Así que esa es la situación hasta hoy, Tatiana. Yo te diría uno de los días más dramáticos de la historia moderna de los Estados Unidos, sin duda. Ese es el escenario, Jorge. Te pregunto, dado que, por ejemplo, todas las grandes cadenas de televisión de acá de Estados Unidos están diciendo que está al borde del triunfo Joe Biden de obtener los votos necesarios, los 270 votos necesarios para ganar la elección, que eso se anuncie en las próximas horas o en los próximos días. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué va a pasar en el país? Por un lado, van a anunciar de que llegó a los 270 votos. Asumamos, a efectos de esta pregunta, que anuncia que llegó Joe Biden a esos votos. ¿Qué va a pasar? Porque tú y yo sabemos que, en definitiva, entre lo que dice Donald Trump y lo que hace, también hay una enorme diferencia. ¿Esto va a la Corte Suprema o simplemente está tirando también otra de esas mentiras, como teóricamente ha podido confirmar el Washington Post, que miente a razón de 50 mentiras por día? Patricio. Hemos perdido la comunicación, Jorge, con Patricio Zamorano. Vamos a restablecerla rápidamente. Mientras esto sucede, Jorge, hay algo que nuestra audiencia debe conocer, y es que varios medios de comunicación salieron del aire en medio de la transmisión de la declaración del presidente Donald Trump, varios medios de comunicación estadounidenses. Exacto, y eso te pueda dar la pausa, Tatiana, la pauta de el nivel de insulto que recibió el pueblo estadounidense. Es decir, era poner al aire a nivel nacional, en cadena, por decirlo así, aunque no era en cadena porque cada canal transmitía lo que quería, y tanto es así que se fue al aire cuando quiso, pero era transmitir al aire una máquina de insultar, de degradar, de poner en la reputación del país en jaque, diciendo una serie de cosas que sonaban casi a sandeces, sonaban casi de alguien que está completamente al margen del sentido común de la realidad, y que automáticamente era darle vidriera, era darle energía, era darle posibilidad de insultar, de descalificar, de degradar a todo un país, un candidato, porque en ese caso hablaba como candidato, no como presidente, que estaba dejando mal parado a todo el mundo, y la reacción que se puede leer claramente es quienes estaban transmitiendo eso, decir, paremos de darle vidriera a esta máquina de insultar sin ningún tipo de fundamento. Estamos hablando de alguien que dice que los votos desaparecen en secreto, dice que están buscando votos que no existen, dice que los votos son robados. Es decir, poner al aire a nivel nacional un candidato que maneje los resultados de una elección, que se la ve venir, que ya te digo, esto es un tren que viene Biden con viento de cola en el tren, y lo va
y va a pasar esa marca de 270 y como mal perdedor empieza no solamente a insultar el acto electoral, sino empieza a insultar la democracia de un país. Y yo pienso que, visto el contexto, es una decisión editorial clara de que paremos de poner al aire esta máquina que no tiene sentido, de darle una vidriera, de estar insultando, cuestionando, degradando la vida institucional de un país. Esa es la situación. Hemos perdido la comunicación con nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso, también con Patricio, la vamos a restablecer rápidamente. Entre tanto, si les parece, vamos a revisar en algunos de los estados que resultan clave en este momento qué es lo que está pasando. Recordemos con respecto al voto electoral, no necesariamente con respecto al voto popular. Miren ustedes, este es el mapa de resultados y poco a poco así se va pintando. Desde allí vamos a revisar qué pasa en los estados claves sobre los que aún no se tienen los resultados definitivos. En pantalla está Wisconsin, Joe Biden 49,6% y Donald Trump 48,9%. Ven ustedes que en la parte baja de la pantalla en el mapa aparecen 0 electores y esto es porque no se ha terminado el conteo, no han llegado al 100% del conteo, por eso aún no se asignan los votos para cada uno de los candidatos, de ser el caso. ¿Quién se queda con cuánto número de votos electorales? Vamos ahora a revisar este estado, Pensilvania, que lo han escuchado ustedes en las últimas 48 horas. De hecho, el Pensilvania se convierte como la Florida de hace 4 años. La Florida en esta oportunidad la ha ganado Donald Trump y se llevaba un número importante de votos electorales. Pensilvania, Joe Biden en este momento, le pido a la producción que de nuevo nos quedemos en Pensilvania para recordar la votación. Joe Biden 48,7%, Donald Trump 50,1%. Una leve diferencia de Donald Trump en Pensilvania. De hecho, hace minutos en la rueda de prensa, no, en la declaración que llegaba, precisamente él hablaba de este estado donde él decía, es que lo ganamos. Vamos ahora con Carolina del Norte. Ahí está, Carolina del Norte, este es hasta el momento el resultado. Joe Biden 48,7%, Donald Trump 50,1%. Georgia, del que también hacía referencia esta noche el presidente Donald Trump. Aquí está, Georgia. Joe Biden obtiene 49,3%, Donald Trump hasta este momento 49,5%. Bien, ven ustedes que se trata de una definición muy reñida en estos estados, pero que sin duda allí está la clave matemática sobre el resultado mágico o esa cifra mágica de los 270 votos electorales que se requieren para ser el presidente de Estados Unidos. Vamos ahora con Arizona, que también ha estado en el ojo del huracán en estas últimas horas. Arizona, Joe Biden lleva la delantera con 50,5%, Donald Trump con 48,1%. En términos de los votos duros, votos puros, digamos, hay 1.470.560 votos para Biden y para Donald Trump 1.402.431. En todo caso, de nuevo estamos hablando de elecciones muy reñidas en estos estados. Pasamos ahora a Nevada. Nevada resulta bastante interesante porque obtiene quien gane, una vez finalizado el conteo en ese estado, 6 votos electorales. Si lo que dicen las agencias de noticias, por ejemplo AP, que tiene Biden 264 votos electorales, solamente quedarían faltando 6 que los tendría con Nevada, y si este resultado se mantiene, matemáticamente esto sería así. Sin embargo, también la campaña del presidente Donald Trump anunció impugnaciones en el estado de Nevada. Joe Biden 49,4% y tenían ustedes ayer el resultado de Donald Trump. Y vamos a finalizar ahora este recorrido con Alaska, que Alaska va aún muy lento en el conteo de votos, sobre el 50%. Por eso es que no aparece la información, porque es un proceso que va muy lento en este momento. En todo caso, recordemos que cada uno de estos estados otorga, y en este momento resulta clave cualquier voto electoral, todos otorgan votos electorales. Así están en este momento las cosas con respecto a estos estados que resultan claves para definir en términos legales la elección presidencial. Vamos de nuevo hasta Washington con Jorge Gestoso y con Patricio Zamorano. Jorge, adelante.
Te digo, Tatiana, de que sigue siendo sorpresivo la reacción que ha generado esta andanada de acusaciones sin fundamento del presidente Trump. Y te preguntaba, Patricio, te decía, asumamos que lo que están mostrando las cadenas de televisión dice que Joe Biden está a un tris de obtener entonces los 270 votos electorales. Asumamos que se concreta. ¿Qué va a ser el próximo paso? Por un lado, en el país va a haber el conteo de votos que lo da ganador. Y por un lado tenemos a un candidato que es nada menos que el presidente de un país que dice: me han robado la elección. ¿Cuál es el próximo paso? Patricio, ¿nos escuchas? Sí. Bueno, lo que va a pasar ahora es básicamente ver cuáles son los márgenes. El tema acá, y ese es el problema de la intervención de Donald Trump esta noche, porque él ha criminalizado un proceso donde no hay crimen, porque hay ciertas regulaciones que son bastante particulares para cada uno de los estados. Y esas regulaciones le benefician a Biden también cuando llegue el caso. Por ejemplo, en el caso de Georgia, en el estado de Georgia, donde iba ganando Donald Trump de una manera bastante importante, pero ahora ya se ha disminuido la diferencia a 0,1%, básicamente hasta ahora 3.000 votos. Es impresionante en todo un estado importante también, que es un estado bisagra. Ahí con un 0,5% de margen. Si Joe Biden, por ejemplo, se terminara el conteo en este momento, él también puede pedir el recuento de votos. Entonces, eso es lo que no entiende Donald Trump, o sí lo entiende, pero es parte de la estrategia de choque, que hay una legalidad que hay que seguir. En el tema de, por ejemplo, Michigan. Michigan tiene una regla bastante clara: si hay una distancia entre los dos candidatos de 2.000 votos, se puede pedir un recuento. En el caso de Nevada, por ejemplo, es alrededor de un 0,5%. De un 1%. Cada uno de los estados tiene una regla particular que tiene que ver con lanzar un proceso de recuento, pero que no implica fraude, absolutamente. Implica simplemente que los márgenes son tan pequeños que hay que hacer un recuento manual para estar seguro, ¿no? Para que el candidato que se siente perjudicado pueda estar seguro que se contó cada voto. Entonces, ese es el tema que va a venir en los próximos días y quizás semanas, porque si Donald Trump inicia un proceso legal y pasa desde los estados, es posible que la Corte Suprema llegue cualquier tipo de demanda judicial a sus manos. Y como sabemos, claro, Donald Trump sabe que ha nombrado recientemente a una juez conservadora, Barrett, que reemplazó a una progresista, Ruth Ginsburg, y que puede provocar básicamente un fallo a su favor si es que la Corte Suprema puede cometer la inmoralidad de atentar contra el voto de la gente, de todo un pueblo de los Estados Unidos, en una de las votaciones más participativas en la historia moderna de este país. Entonces, eso es lo que está apostando Donald Trump: encontrar algún tipo de justificación para arrastrar a todo el país, junto con su derrota, arrastrar a todo el país al sistema electoral y al sistema judicial a una derrota moral, política de todo el país también, ¿no? Sí, me sumo para hacerte la siguiente pregunta a propósito de este hecho noticioso que se ha generado ahora en la noche. ¿Hay algún hecho precedente que varias cadenas de televisión, en medio de una declaración de tal nivel de importancia, saquen del aire al presidente del país? Patricio. No, por supuesto que no. Eso no ha acontecido y eso te dice la bajeza moral a la que ha llegado la presidencia de los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump. No solo eso, hoy día justamente hice bastantes tweets mostrando cómo Twitter, la gran empresa mundial que le ha dado una voz a Donald Trump durante tantos años, que ha hecho políticas públicas a través de Twitter y que ha hecho escándalos a través de Twitter. Twitter está en este momento, esta semana, ha creado alertas cada vez que Donald Trump ha mentido desde el día de la elección. Ya van varias
varias advertencias de Twitter en que le advierte a los usuarios: cuidado, esta información es falsa, o cuidado, esta información invalida o afecta nuestras políticas de transparencia o nuestras políticas de ciudadanía, en el sentido de normas ciudadanas. Entonces, la verdad es que estamos ya entrando a un nivel de falta de integridad que no tiene precedentes. El hecho de Patricio, que pero grandes también cadenas... te lo pregunto desde la perspectiva de los medios de comunicación. A todas luces eso Claro. tiene un nombre, eso es censura. Y diga lo que diga el presidente del país, el pueblo estadounidense en este caso debe tener derecho de escuchar lo que el presidente está diciendo. Claro, bueno, y es exactamente lo que hace Twitter. Porque Twitter se reserva el derecho a borrar automáticamente del ciberespacio cuando hay tweets que afectan su norma de privacidad, su norma de transparencia, sus normas antiviolencia, antirracismo, pero hay una excepción, por ejemplo en Twitter, que no borra los tweets cuando tienen alguna importancia política importante, una importancia histórica, y en este caso ha preservado todos los tweets racistas, con mentiras de Donald Trump, usando ese derecho a que la gente pueda leerlo igual. Pone la advertencia, pero advierte: esta información es falsa, pero usted tiene el derecho a leerla porque es relevante, ¿no? Es el presidente de los Estados Unidos el que está expresando estas palabras. En el caso de los canales de televisión, yo te diría, hoy día se ha ejercido un nivel editorial, una decisión editorial pocas veces vista. Tú haces esa lectura de censura en el sentido de que el pueblo de los Estados Unidos tiene el derecho a escuchar lo que sea, por malo que sea, ¿no? Para que quede en evidencia la crisis constitucional o social que quiere hacer el presidente Donald Trump. Pero también la decisión de los medios de esta noche también puede leerse como una forma de evitar que Donald Trump siga distribuyendo mentiras que pueden provocar una explosión social. Imagínate que los millones de seguidores que son supremacistas blancos, que tienen armas, o que no aceptan, o que le creen un 100%, puede crear un choque en las calles con autoridades, con gente inocente, de una manera importante. Puede provocar heridos, puede provocar muertos, puede provocar una explosión entre las milicias blancas de supremacistas. Entonces hay todos unos escenarios bastante riesgosos que obviamente Donald Trump no consideró para nada esta noche de jueves cuando él decide denunciar un fraude que no existe, ¿no? Escenario riesgoso, escenario peligroso. Jorge, te cedo de nuevo la palabra. Adelante. Te digo, Patricio, otro posible escenario, y esto otra vez volvemos a lo especulativo. Yo tengo más fe que tú de que la Corte Suprema de 9 miembros no sea un títere del presidente Trump, y ni siquiera le doy el beneficio de la duda a la nueva magistrada Barrett, que la nombró él, no necesariamente quiere decir que es una súbdita de él, sino es gente con carrera, que supuestamente la carrera es impecable o intachable, o sea que ya lo vimos que en algunos sentencias de la Corte no le favorecieron, a pesar de que fueron los mismos nombrados por Trump quienes tomaron esa decisión. Entonces, la pregunta es, la Corte Suprema, ante estas apelaciones de Trump, decide que no dan al lugar. Trump decide que, como lo hemos visto también en varios casos, la Corte está equivocada, porque todo esto, repetámosle a nuestra audiencia, si no gana Trump, todo es fraude. Si no gana Trump, todo es falso, es corrupto. Lo único no corrupto, lo único no fraudulento, lo único no falso es cuando él saca provecho personal. Entonces, la Corte Suprema, a efectos de esta pregunta, asumamos, dice no al lugar las apelaciones, los litigios presentados. Trump decide, la Corte está equivocada y no lo acepto, entro en desacato. ¿Qué pasa con Trump? ¿Lo sacan las Fuerzas Armadas? ¿Lo saca la policía? ¿Lo sacan de la Casa Blanca esposado? ¿Cómo termina esto? ¿Qué pasa si decide que llega el 20 de enero y él no acepta, que perdió la elección y se tiene que volver a casa?
Sí, ese es un tema interesantísimo y tú tienes razón en el sentido de que la Corte Suprema ha tenido algunos casos en que no ha concordado con él y otros en que sí ha concordado, ¿no? Ha sido una mezcla. Ha tenido derrotas y ha tenido victorias. Estoy acordándome también de los fallos que tienen que ver con Pensilvania. Acuérdate que esto de Pensilvania está proyectado hace ya casi 4 semanas, septiembre, cuando se decide que Pensilvania puede aceptar los votos que lleguen por correo, que estén marcados hasta el 3 de noviembre y que lleguen incluso posteriormente a esa fecha. Ese es uno de los casos en que Donald Trump está centrado, obsesionado con el caso de Pensilvania, y donde las cortes no concordaron con él, que las cortes fueron en contra de Donald Trump y dijeron sí, la gente puede votar hasta el 3 de noviembre mientras el sobre de carta esté marcado con el 3 de noviembre. Esos son algunos de los votos que él considera ilegales. Entonces, la verdad es que el escenario que tú planteas es dramático. Ya pasó, acuérdate, cuando pasó el tema de George Bush contra Al Gore, estuvimos sin presidente, este país estuvo sin presidente legal o electo por 4 semanas. Entonces, muy entrado en diciembre, a mediados de diciembre, el colegio electoral tiene que certificar quién es el presidente. Entonces, esa certificación va a pasar, no hay ninguna razón por la que Donald Trump pueda evitarla si no hay algún tipo de crimen que alguna corte tenga que explorar. Y la situación es bastante clara, es inconstitucional, y ahí sí que hay un tema constitucional, es inconstitucional que un presidente pueda estar en el poder por más de 4 años. Así que el 20 de enero, la verdad es que se armaría una situación, yo te diría, indigna para Donald Trump. Yo dudo que él se preste a una indignidad porque no va a poder estar en la Casa Blanca, no va a poder usufructuar del rol de presidente de la República porque constitucionalmente no va a tener mandato. Yo siento, por las señales que hemos tenido, por ejemplo, ya nombraba el caso de Christie y de Santorum, que repudiaron a Trump públicamente luego de que se autonombrara como presidente la madrugada del martes. Yo te diría que quizás es posible que haya un establishment republicano, muchos de los moderados que están en contra de Trump y que se unan a quienes han apoyado a Trump, pero que tengan un sentido de país y para no enganchar con un precedente, la verdad, vergonzoso en la historia de los Estados Unidos y que un presidente quede autonombrado sin un mando constitucional. Así que yo diría que estamos un poco temprano para ese escenario, pero claro, conociendo a Trump, es posible que él se enganche con la presidencia hasta las últimas consecuencias, ¿no? Parte de los escenarios que es muy importante de tener en cuenta. Te despedimos, Patricio, como siempre, un verdadero placer y gracias. Te despedimos vía telefónica. Saludos. Saludos. Jorge, me quedo unos minutos más contigo. En la parte baja de nuestra pantalla les cuento de qué se tratan estas imágenes. Son en vivo, son en directo desde Nueva York. Hay protestas hasta el momento pacíficas. Los policías en bicicleta no permiten pasar desde ese lugar. Arman una barrera allí de contención para que la ciudadanía que ha salido a protestar por la exigencia de que se respete a su voto se queden allí. La pregunta, Jorge, si conoces en este momento de protestas así similares, ojalá que se mantengan de esta manera pacífica, que la zozobra no se traslade a los niveles de violencia en otras partes del país. Todavía no tenemos acceso a esa información, te digo, Tatiana, pero no es de extrañar de que no sé cómo llamarlo porque es realmente, no es una salida a hablarle al público estadounidense, es algo que no ha existido en la historia del país, este tipo de actitud por parte de un candidato presidente. Y esto definitivamente va a generar reacciones en la calle. Puede llegar a ser reacciones pacíficas, pero no me extrañaría en lo absoluto de que ya sea que partidarios de Trump, estamos hablando de estos neonazis, supremacistas blancos que se ponen la metralleta y salen a presionar como hicieron con la gobernadora de Michigan, que incluso la querían secuestrar. No me extrañaría para nada que empezaran, como sucedió anoche, ya sucedió en Arizona, que empiezan a rodear los centros de cómputos. Ayer veíamos que en los centros de cómputos, en el caso de Arizona, lo empezaron a rodear y empezaron a gritar
de que contaran los votos, etcétera, etcétera. O sea que estoy prácticamente convencido que vamos a ver también escenas también muy degradantes para Estados Unidos y que, para terminar un poco mi idea, Tatiana, lo que todos nos tenemos que preguntar es si estamos viendo un personaje que ha de alguna forma pregonado el racismo, la xenofobia, la división, la violencia, lo que tiene que ver con la desigualdad social, poner a niños en jaulas heladas, separar a padres de sus hijos, querer construir un muro cuando él crea las condiciones para que vengan los inmigrantes, casi como la esclavitud moderna. ¿Cómo es que un pueblo estadounidense vota por un personaje de ese perfil? Tanto es así que en materia de votos, él sacó más votos en esta elección que en la elección pasada. Entonces, ¿qué habla del pueblo estadounidense en cuanto a sus ideales, sus exigencias, su manera de pensar y su manera de sentir? Muchos analistas dicen que, en definitiva, el racismo, la xenofobia, la utilización de armas y la violencia, la degradación, lo que tiene que ver con la segregación religiosa, esto no lo inventó Donald Trump. Esto, como hombre de marketing que es, él observó que existía y él está exacerbando algo que ya estaba bajo la mesa. Entonces también un tema es cuánto habla de lo que son los valores y los perfiles del pueblo estadounidense, un pueblo que hay 68 millones de estadounidenses que apostaron a un hombre que representa eso. Eso puede ser también una gran pregunta a la hora de analizar el resultado de estas elecciones. Tatiana. Sin duda son distintas aristas que requieren de máxima profundidad, Jorge, sobre ese análisis. Él, en la declaración de esta noche, el presidente Trump recordaba que también fue una cifra récord de votación para el Partido Republicano de afroamericanos, de hispanoamericanos, de latinoamericanos. Él lo dijo con toda claridad. Personas no blancas tuvimos una mayor votación histórica para el Partido Republicano. Son hechos, sin duda, Jorge, que deberán tener incluso análisis sociológico, antropológico, y eso se lo dejaremos sin duda a los académicos. Jorge, vamos a quedarnos unos minutos más contigo revisando las imágenes, porque vemos más y más personas que llegan a este punto en Nueva York de esta concentración hasta ahora pacífica. Lo que estamos viendo, la gente caminando, algunos allí de pie, informan a través de los medios locales que se protesta exigiendo el respeto por su voto. No sabemos si están hablando o quienes se encuentran allí son republicanos o demócratas. El caso es que se trata de una protesta, ojalá que se mantenga de esta manera. Jorge, muchísimas gracias, muy buenas noches, Jorge. Así, buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Vamos a revisar este hecho que sale desde Estados Unidos hacia distintas partes del mundo. Han pasado 48 horas del cierre de las elecciones. Lo han visto ustedes, es un conteo que no termina. Hay tensiones, hay incertidumbre, hay muchos interrogantes. Vamos en ese sentido a revisar qué reacciones se han generado en el mundo con respecto a este proceso electoral. Mientras el presidente y candidato a la reelección Donald Trump reclama que se frene el conteo de votos por desconfianza en los resultados, al mismo tiempo que el candidato Joe Biden pide que se cuente hasta el último. La primera reacción visible en el país es una tensa calma, con ligeros focos violentos de parte de los seguidores de Trump. Algunos líderes políticos del mundo, quienes han sido cercanos a la gestión de Trump, expresaron este jueves su apoyo al actual presidente, especulando una posible reelección. Tal es el caso de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. En otros casos, como Australia, han expresado abiertamente confianza en el sistema electoral estadounidense. Sin embargo, desde otras latitudes, la situación genera desconfianza. En Venezuela, el presidente Maduro exhortó a la Organización de Estados Americanos a pronunciarse, pero esta permanece en silencio, solo pendiente del desarrollo postelectoral en Bolivia. Por su parte, María Zaharova, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa,
se pronunció en nombre de su gobierno, con preocupación y críticas al sistema electoral estadounidense. Las obvias deficiencias del sistema electoral estadounidense, señaladas repetidamente por observadores internacionales, incluida la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y destacados expertos en el área, se hacen evidentes. Esto se debe a lo arcaico de la legislación pertinente y falta de regulación en varios aspectos básicos. En países como Cuba o China, las reacciones populares son de desconfianza total en el sistema electoral estadounidense y en general en la política de este país y sus repercusiones en los países vecinos. No importa quién gane las elecciones, hay mucha incertidumbre en campos como la economía, lo cual ha provocado volatilidad en el mercado de valores, por lo que estoy muy atenta a las elecciones. Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de los países democráticos del mundo, no tiene un poder electoral nacional autónomo y su sistema de sufragio, reducido solo a los colegios electorales, depende de encuestadoras y medios de comunicación para dar resultados. Esa es la realidad. Allá, por ejemplo, si ustedes se preguntan, ¿hay un Consejo Nacional Electoral como en Chile, como en Bolivia, como aquí en Venezuela? Bueno, no hay un Consejo Nacional Electoral. Para completar aún la complejidad, cada estado toma normas electorales que pueden ser muy distintas una de otra. Esa es la realidad del país, que aún hace mucho más enredado, digamos, en términos coloquiales, este sistema. Vamos a continuar con el análisis ahora con Antonio Baja, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Nos acompaña precisamente desde la Bella Habana. Profesor Baja, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Muchísimas gracias. Sobre un asunto que resulta importante, nodal, también entender ahora con respecto al comportamiento electoral, quiero centrar ese análisis en los próximos minutos con usted. La votación de latinoamericanos, estamos hablando de venezolanos en Estados Unidos, sobre todo en estados como la Florida. La votación de mexicanos, de cubanos, de colombianos. Desde cada una de estas naciones de América Latina había una gran atención por cómo de hecho votarían estos ciudadanos de estas naciones dentro de estos estados que resultaban clave. Unos para Donald Trump y otros para Joe Biden. A ver, lo primero que debemos de esclarecer es de qué estamos hablando. Estamos hablando de una población de origen latino en los Estados Unidos que supera los 60 millones. Se cayó. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Rápidamente vamos a restablecer esta comunicación. Tenemos imágenes precisamente de lo que sucede a esta hora en Nueva York. Reiteramos, se trata en este momento de protestas pacíficas custodiadas por la policía. Algunos iban en bicicleta, ahora van recorriendo hacia un lugar donde ya se encontraba una gran cantidad de personas apostadas. Protesta, reiteramos, de manera pacífica. Hace minutos le preguntábamos a nuestro corresponsal Jorge Gestoso en Washington si se conocía de este tipo de protestas en otras ciudades del país, en otros estados. Hasta el momento eso no se conoce, pero sí en este momento es un reflejo, una radiografía de lo que pasa en una ciudad muy importante de Estados Unidos como es Nueva York. Otro asunto que resulta muy importante es qué pasará de manera definitiva, tanto en Cámara de Representantes, donde hasta este momento los demócratas tienen la mayoría, y qué pasará en el Senado, donde hasta este momento los republicanos mantienen la mayoría. Vamos a revisarlo. El triunfo del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, actualmente presidida por Nancy Pelosi, fue confirmado este miércoles, a menos de 24 horas del proceso comicial. Sobre el resultado electoral, que ya otorga innegable ventaja en la Cámara Baja a los demócratas, Pelosi pronunció un breve discurso en horas del mediodía, con presencia vía virtual de la congresista demócrata Cheri Bustos, quien presidió el comité de campaña.
Puedo elogiarla por retener nuestra mayoría demócrata en la Cámara bajo su liderazgo, señora presidenta. Hemos mantenido la Cámara y ahora, cuando todos los votos sean contados, veremos cuánto mejor lo haremos. Estamos en una situación en la que algunos estados acaban de decir, no contaremos más hasta mañana por la mañana. Y por supuesto, la costa oeste aún no ha transmitido, así que hay más por venir. El Partido Demócrata va ganando esta vez en proyección, con 7 escaños menos con relación a 2018, lo cual reduce su mayoría ante el Partido Republicano, quienes no han perdido ninguna candidatura hasta ahora, por lo que se evidencia un resultado parcial de 203 legisladores demócratas contra 188 republicanos. Por lo menos en los estados de Arizona y Carolina del Norte, donde hay mayoría republicana, los azules avanzaron en 1 y 2 escaños, respectivamente. En cuanto a la Cámara Alta, si bien los demócratas llevan el logro histórico de la primera senadora transgénero, Sarah McBride, el Senado se mantiene a favor de los republicanos, con una relación de 47 a 45, más 2 independientes. Al cierre de esta edición, faltan 5 escaños aún por decidir en el Senado, 44 en la Cámara de Representantes. El pronóstico no está definido para ambas toldas en el sistema bicameral estadounidense, por el muy estrecho margen de diferencia en las 2 cámaras. Este es el escenario en el que se mueven después de 48 horas de las elecciones del pasado martes, el proceso postelectoral en Estados Unidos. Volvemos con nuestro invitado hasta La Habana, Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Profesor Aja, de nuevo con usted. Adelante con la primera reflexión. Nos hablaba usted en este contexto general de los ciudadanos de estos países latinoamericanos que resultaban en un momento sin duda clave, incluso entre pugna entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y ese efecto se sentía en algunos de nuestros países, para ser específicos, Colombia, por ejemplo. Sí, le decía que tenemos que en primer lugar poner en perspectiva de qué estamos hablando. Estamos hablando de una población de más de 60 millones de habitantes en los Estados Unidos, que es de origen latino, en particular latinoamericano, y que de ella los 32 millones tienen derecho al voto. ¿Quiénes tienen derecho al voto? Los que son de origen latino, en este caso, pero que son ciudadanos norteamericanos. De ellos el 75% son nacidos en los Estados Unidos. Estas primeras reflexiones demográficas son muy importantes porque nos están indicando de qué parte de los latinos estamos hablando a la hora de su posición al voto. No estamos hablando de la otra, poco más de mitad de latinoamericanos en los Estados Unidos que no son ciudadanos, puede ser que sean residentes. No estamos hablando de los 11 o 12 millones de indocumentados de origen latinoamericano en los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una población con determinadas perspectivas y cualidades. El interés de la población latina en los Estados Unidos que vota está mucho más orientado hacia los temas de su inserción, adaptación, asimilación a la sociedad norteamericana, y por tanto hay aspectos vitales claves que les preocupan, como es el salario, el empleo, los ingresos, la seguridad social, la educación, la vejez, y la familia que están constituyendo, y posiblemente los alejen un poco de lo que lógicamente casi todos pensamos como que sería el elemento que pudiera retrasar la posición de los latinos hacia Donald Trump, que es el elemento inmigratorio. Yo creo que este es un punto importante a considerar a la hora de empezar a comprender el voto latino en los Estados Unidos. Hemos de nuevo perdido la comunicación con el profesor Antonio Aja. Mientras restablecemos rápidamente la comunicación, vamos a de nuevo revisar qué pasa con estos mapas, tanto en términos generales con respecto además a los estados que resultan claves en este proceso electoral, donde los expertos, donde los analistas, medios de comunicación estadounidenses hacen cábalas, van desde lo matemático hasta los distintos escenarios para identificar quién podrá ser el próximo presidente de Estados Unidos. Esto lo decimos en términos legales, sin hablarles de las impugnaciones. Hasta ahora no han sido aceptadas las que se han presentado por parte de la campaña del presidente y candidato Donald Trump. Sin embargo, él ha insistido, lo veíamos esta noche, que precisamente esto es lo que va a avanzar, son muchas a avanzar.
son muchas impugnaciones, ha dicho él, son muchas demandas. Al final de esa declaración ha dicho, vamos a la Corte Suprema. Así que ahí está precisamente el mapa de resultados. Vamos a revisar algunos de los estados que en las elecciones pasadas resultaban fundamentales. Por ejemplo, le pregunto a la producción si tenemos listo la Florida, porque era muy importante, daba un número importante de votos electorales. Así que ese resultado muy importante. En esta oportunidad recordamos que el candidato republicano, que el presidente Trump ganó en la Florida. Así que esto resultaba bastante importante. De hecho, él, esta noche él decía, nos fue muy bien en la Florida, y recordemos, allí además acusó a los medios de comunicación, en particular a las casas encuestadoras, de haberse equivocado, y él decía que había sido un asunto de carácter intencional. Vamos ahora a revisar qué pasa en este momento. Volvemos al mapa y vamos ahora a Pensilvania. Ese es un estado que sobre el que hay una profunda atención con respecto a lo que vaya sucediendo en este escrutinio. Recordemos que ahora se centra precisamente en el voto por correo. El presidente Trump dice que allí también habrán demandas en este voto por correo. Tenemos a nuestro invitado. Antonio, de nuevo con nosotros. Antonio, ¿me escucha? Sí. Bien. La escucho. Que la tercera sea la vencida, Antonio. Sí, usted nos está hablando de, digamos, los asuntos. Espero que haya salido lo anterior, ¿verdad? Lo escuchamos atentamente, sí, todo. Ahora, el presidente Trump decía esta noche... Déjeme... Sí. Dígame, adelante, dígame. No. A ver, hay otro elemento importante. El voto latino, históricamente, en los Estados Unidos ha sido oscilante, aunque si revisamos las votaciones de 1980 hasta el 2016, ha preferenciado el voto latino a el Partido Demócrata por encima del Partido Republicano. De hecho, Trump en el 2016 obtuvo no más del 25 o 26% del voto latino contra casi el 61% de Hillary Clinton. Es decir, que aunque ha habido una oscilación, siempre se ha votado más hacia los demócratas. En la actual coyuntura pareciera que ha aumentado el voto latino hacia los republicanos, lo cual tiene diferentes lecturas. Por una parte, por lo que yo señalaba de qué votantes estamos hablando, y por la otra, por la ausencia de capitalización del voto latino por parte de la política hacia la presidencia de Biden. Creo que ha sido estos elementos también importantes de no poder capitalizar todo el voto en muchos de los estados donde pudiera haber sido definitorio ese voto. Ahora, nos centramos en el voto, por ejemplo, en el estado de la Florida, donde hubo una gran disputa entre la derecha y la extrema derecha por los votos republicanos y por los votos demócratas. Y allí se conjugan ciudadanos de 3 nacionalidades: colombianos, venezolanos y cubanos. ¿Cómo fue ese comportamiento, profesor? Mire, no solamente venezolanos, colombianos y cubanos, también hay dominicanos, hay centroamericanos. Es decir, la Florida es un conjunto de latinos de diferentes orígenes, predominantemente cubanos, pero también centroamericanos y en los últimos años venezolanos. Ahí hay un tema que no se puede perder de vista. Igual que como he explicado, que votan aquellas personas que son ciudadanas, votan aquellas personas que tienen una determinada filiación, que en el caso de la Florida, durante mucho tiempo, para los no cubanos ha sido en muchos casos republicana, y para los cubanos ha sido republicana, pero también con determinada tendencia a los demócratas. Es obvio de que hay elementos de corte político en ese voto. Hay elementos de referencia y de percepciones políticas en los votantes de estos países que usted me está preguntando, y que han determinado que el voto vaya a favor, en muchos casos, de el candidato o actual presidente Donald Trump. Sí, hay otros estados que también resultaban muy importantes y sobre los que se disputaba
precisamente este voto entre republicanos y demócratas. Arizona, por ejemplo, que está en la frontera con México. ¿Cuál es el comportamiento? De hecho, recordemos que hay la mayoría, cuando hablamos de los latinoamericanos, por ser zona de frontera, han sido mexicanos. Han sido mexicanos y un % importante ha votado en la línea de Donald Trump. Vuelvo otra vez con el tema de hacia dónde se vota por el origen y cuáles son las expectativas que tiene ese voto. Creo que ese es el tema fundamental para explicarlo, ya sea en Arizona, ya sea en Florida, ya sea en Texas o en California también. Bueno, y de hecho ese es un asunto que llama profundamente la atención. Hace minutos nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso, dejaba abierta la pregunta: ¿cómo es posible que hay tantos problemas en general para un conjunto importante de la sociedad, pero si en este caso nos centramos, por ejemplo, profesora Aja, en los migrantes, que tanto se la luchan por tratar de tener documentos en medio de la legalidad, trabajan bajo condiciones esclavas, con tal nivel de necesidades? Desde el gobierno de Barack Obama vimos cómo creció exponencialmente el nivel de deportaciones. Para rematar, en este gobierno, el presidente Trump separan a las familias. Hay más de 500 niños y niñas de los que no se conoce con sus padres centroamericanos. ¿Dónde están esos padres? Algunos nunca los volverán a ver porque eran niños de 1 o 2 años. Difícilmente se encontrarán a sus padres. Pero hay parte, digamos, de esta radiografía que presentamos de población que vota por el presidente Trump, que vota por el republicano. Así que eso es un asunto que hay que entender. Votan, sí, votan, si me permite, votan como ciudadanos norteamericanos por encima de su origen latino, en primer lugar. En segundo lugar, no votan los inmigrantes que no son ciudadanos norteamericanos, es decir, el que ha sido deportado, el que ha pasado la frontera, el que está irregular o indocumentado en los Estados Unidos, ese no vota. Por tanto, esa masa importantísima de población en los Estados Unidos no tiene la visibilidad política suficiente. Los latinos, en sentido general en Estados Unidos, tienen una gran visibilidad demográfica, pero tienen una poca visibilidad económica, social, política, y eso se expresa en el voto perfectamente. A eso no podemos obviar el que no es una población unida. El voto latino no es un voto unificado, un voto homogéneo, es un voto con mucho fraccionamiento político de origen clasista, de origen nacional y de la posición que tienen dentro de cada uno de los estados en los Estados Unidos, porque además no están concentrados en la Florida, en California o en Texas, están dispersos por toda la Unión. Y algo que resulta también importante, con esto lo despido, profesora Aja, muy interesante esta radiografía que usted nos entrega, es que también hay diferencias dentro de los estados, hay diferencias en los distintos condados, que eso también pareciese que mucho más complejo geográficamente y la revisión propia de la votación. Seguro, tenemos que retomar este tema desde la investigación. Estamos empezando ahora, estamos analizando un proceso que está en total desarrollo y por supuesto hay que buscar, hurgar en los datos y ver los porcientos en cada estado y analizarlos detenidamente para después poder hacer un análisis mucho más sopesado. Muchísimas gracias, profesora Aja. Un placer, muy buenas noches. Es mío. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia Especial por completo, pasados un poco de horario, pero absolutamente necesario de este momento inédito postelectoral que vive esta nación norteamericana, Estados Unidos. Cerramos esta pantalla tradicional de noticia y en el servicio informativo de Telesur lo mantenemos al tanto de todo lo que suceda en este país. También, por supuesto, a través de nuestra multiplataforma y de redes sociales. Hasta mañana, sigan con nosotros.